Ha muerto el Diego Maradona, seguramente el futbolista más influyente de la historia en muchos aspectos. Y a mí me gustaría hablar, porque sé que además muchas personas no lo entienden, del hombre y el mito. Diego Maradona como pieza que nos sirve para hablar del hombre y el mito, que son dos universos completamente diferentes, que algunas personas, como es lógico, entremezclan. Podríamos decir que el mito va mucho más allá del hombre. El mito no es una falsedad. Como decía Mircea Eliade o Campbell, el mito es una gran verdad transformada, como un relato que se cuenta para atravesar los siglos, el tiempo. El mito lleva una serie de consignas que se replican a través de esa historia concentrada. Es como una fábula, como una moraleja, pero mucho más profunda. Por eso sobrevive siempre. Por eso el mito es inmortal. Por eso el mito no se extingue, ni aun con la muerte. Ahí tenemos al Diego en una sola foto, no va a hacer falta más. Boca Juniors 1981, seguramente en el máximo esplendor que ha dado este jugador, quizá en mi humilde opinión, aficionado, y simplemente hablando del ámbito deportivo, que es mínimo respecto a lo que quiero contar, el mejor jugador de todos los tiempos, en su año más intenso. Aún Diego no sabía nada de la mala vida, y es una pena, pero eso pertenece al hombre. La mala vida, las nefastas decisiones, todas las cuestiones que ahora muchos lanzan en un momento como el de su muerte para rebajar la altura del mito. A mí el ser humano en ese aspecto, como me es desconocido, como no le he tratado, como no es parte de mi familia humana, pero sí de mi familia mítica, lo respeto y estoy desde luego no de acuerdo con muchísimas de sus decisiones si Maradona fuese simplemente un hombre. Pero Maradona, al menos para mí, y sé que para muchos, trasciende la factura de lo humano, del simple humano como cualquiera de nosotros, y por sus circunstancias, características, vida, señal y emblema se convierte en mito de algo. Desde la primera vez que vi a Maradona en el Mundial 82 supe que ese era mi futbolista, supe que ese era mi ganador, supe que ese era con quien yo iría siempre en un campo, por algo que es difícil de explicar. Pero el aspecto deportivo aquí es mínimo. En Argentina hay grandes debates sobre por qué Maradona sigue arrastrando la masa y no Messi, si además Messi es un chico estupendo y Maradona es un ejemplo en la vida de todo lo que quizá no haya que hacer. Precisamente porque quizá no se ha explicado muy bien la diferencia entre hombre y mito. El mito se convierte en una especie de relato universal. El mito, desde David y Goliat, o desde las caras del héroe, o desde el viaje iniciático, es una especie de mapa, es una especie de guía, es una especie de GPS para la humanidad. Diego encarna muchos mitos en sí mismo, el del niño del potrero del barrio Miseria de Buenos Aires, que dando toques a una pelota decía que quería debutar en primera y que quería ir a un mundial. Diego encarna el mito de que en el fútbol más duro del mundo, en la época más dura del mundo y en plena dictadura argentina, se abre paso en los campos del infierno. 1000 veces le intentaron matar y algunas lo lograron. Diego Maradona tenía que utilizar gran parte de sus facultades, de su don absolutamente increíble, inexplicable, en que no le cercenasen las piernas. No tiene nada que ver con el fútbol de hoy ni con las posibilidades y comodidades de hoy. Diego es mito para muchos porque nace de esa miseria y nace de esa violencia y en ella tiene que hacerse grande. Es su propio camino del héroe, su propio camino iniciático. Tiene que sobrevivir a esos tacos afilados, tiene que sobrevivir a esos a veces asesinos con el hacha con forma de central, tiene que sobrevivir en campos de mala muerte y tiene que hacerlo porque tiene que ser el Diego. Y todo ídolo tiene sus lados oscuros, sus caídas en el infierno, cuando llega la fama, el dinero, el no saber administrarse, las malas compañías y todos los estímulos que la vida en su lado más macabro tiene. Pero el Diego, a pesar de eso, era capaz de regalarnos notas de magia, de alegría,
notas absolutamente inolvidables. Muchos de los que amamos el fútbol no solo como un deporte, sino como a veces un reflejo de la estrategia de la vida y de los valores de la vida, de la valentía, de la cobardía, de la solidaridad, del equipo o el individualismo, del egoísmo o la lealtad. Vemos en Diego al último surtidor de magia auténtica con todo en contra. Nos levantamos más de una vez del asiento y daba igual el equipo en el que estuviera, porque Diego era en sí mismo un equipo, era una forma de ver el fútbol. Conozco recalcitrantes madridistas, por ejemplo, como mi querido cuñado Félix, que admiraban, suspiraban y se quedaban absortos con el Diego porque su lenguaje era universal, no era el de una bandera, no era tan chico como el de la camiseta de tal o cual equipo. Diego Maradona nos enseñó las dos caras del mito. Tiene que enfrentarse a esa luz, como decía una canción, llenó de gloria este suelo, dio esperanza a muchas personas que tenían vidas muy duras, dio alegría, les convirtió en héroes, en triunfadores, porque compartían su hazaña. Yo he estado en Buenos Aires y he estado en Nápoles y he visto lo que es la fe en Diego, y mucha gente me preguntaba por qué no pasa esto con otras personas, y es porque Diego había alcanzado ese estatus de mito, que para entenderlo hay que profundizar en estudios muy sesudos. El mito ya no es humano, el mito representa otras cosas y al mito se le perdonan muchas, porque el mito no puede ser un compendio de virtudes, porque el mito, a pesar de mito, tiene una raíz en lo humano. Y para que el mito sea grande, tiene sus caídas y recaídas. Lo importante del mito es cuántas veces se levanta y cuál es su mensaje. El de Diego era que era capaz de ganar al poderoso, que con un equipo chico en Italia hizo milagros que nadie pensaría. Diego era exactamente el requiebro, absolutamente inesperado, el momento de chispa por el que la gente pagaba una entrada, la esperanza en que lo imposible podía ocurrir en cualquier esquinazo del campo. Pero sobre todo, y lo que me interesa a mí, es que Diego, incluso con sus caídas a los infiernos, engrandecía esa idea del mito. Puede ser injusto, evidentemente, pero ese es el lenguaje de los héroes, los que trascienden. Pasarán miles de futbolistas, miles de ídolos, y yo os aseguro que hasta que las crónicas del tiempo se acaben, la gente recordará a un tal Diego Maradona, y no a otros que pudieron ser muy buenos futbolistas y muy buenas personas, porque aquí hay dos dimensiones diferentes, la mítica, heroica, también un poco melancólica, y la simplemente humana, con la cual podemos no tener nada que ver. Yo desligo muy bien ambas cosas. Sé que mito, símbolo y señal es una cosa tremenda, que despierta en ti áreas casi desconocidas, que te emociona. Y hay cosas que te emocionan, puede ser el lenguaje, puede ser una canción, puede ser una pieza de arte, y otras que no. Y Diego conseguía esa emoción cuando se va dejando atrás a tanto inglés, convirtiendo lo imposible. Todos queríamos ser Diego y ser capaces de ser el genio con la lámpara maravillosa. Así era Diego Maradona, cuando dejaba a una persona sentada junto al poste que podía hacerlo fácil y hacía lo difícil. Todos queríamos ser Diego Maradona. Cuando él arengaba a los demás e irradiaba su fuerza, veíamos lo que era un líder. Todo mito tiene algo de líder, de guerrero líder. Y los suyos iban con él a muerte. Ganó un mundial solo porque los suyos, que no eran tan buenos ni mucho menos, creyeron en él. Y esa es la magia de alguien que irradia algo que no es exactamente humano o no reside en lo humano. Como todas las grandes fuerzas, como el entusiasmo y tantas otras, yo creo que lo mítico es una especie de esfera difícil de entender. Y muchas personas dirán que Diego tomaba drogas, que Diego se portaba mal con la mujer, que Diego era un escandaloso, que Diego animaba a tal o cual régimen. Para mí todo eso es no secundario, sino que ni siquiera lo uno a lo que para mí significa Diego, y por eso muchos no lo entienden. Diego para mí es mi infancia, Diego para mí es esta foto, Diego para mí es los años 80, Diego para mí es la juventud, Diego para mí es que siempre había algo aguardando, como en el sombrero de un mago, ¿no? Y eso no me lo ha dado nadie. Diego me ha hecho más feliz como mucha gente, Diego ha hecho nuestra vida mejor como mucha gente, y hemos lamentado sus descensos al averno. Todo héroe, todo caminante en el camino iniciático tiene que bajar a las noches oscuras del alma y pasa por ellas. Me da mucha pena que Diego haya muerto, evidentemente, aunque como persona yo no lo conocía. Pero sé que como mito uno nunca muere, jamás. Como mito solo crece la leyenda. Como mito el significado se hace más fuerte, más profundo y más emocional.
Muchas más personas hoy sacarán sus camisetas de Diego, sus estampas de Diego, o en Nápoles se repintará la cara de Diego en algunas esquinas junto al Santo San Gennaro. Porque esto es lo que es Diego Maradona, un santo moderno. Pobres y no tan pobres seguían sus andanzas, un caballero andante en el campo de fútbol, de la lucha, del ajedrez, de la estrategia. Un mago, el último gran mago con todo a la contra. Tan a la contra que las tinieblas le devoraron. Pero hay una parte no humana de Diego que siempre se evaporará hacia las alturas, y cuando la recordemos pensaremos en qué felices éramos y cómo saltábamos cuando Diego ganó su mundial. En todo lo maravilloso que nos trajo. Cuando recordemos nuestra vida, en las franjas de nuestra vida, habrá personas e ídolos, y no precisamente seres humanos, que nos dieron su trocito de luminosidad, hicieron nuestra vida mejor. Por eso la gente quiere al Diego, y por eso mucha otra gente no se lo explica. Pero si era esto, esto y lo otro, ya. Pero esa gente que quiere al Diego, quiere al mito. Cualquiera no puede ser mito. Uno se puede proponer ser mito, pero para alcanzarlo hay que ser único. Y eso era. Único. Diego Maradona. ¡Vamos, Diego!